Buen día, Profesor, buenos días. ¿cómo están todos? Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenas. Vamos a esperar un minuto a sus compañeros que se están reintegrando. Como siempre, los tardones, como siempre. 8:01. Ya saben que voy a evaluar puntualidad. Así que traten de venir temprano. Mis felicitaciones a todos los chicos. Hay un gran porcentaje que han obtenido una nota excelente en el examen. Los felicito. A ver si hoy o mañana ya saco sus promedios de la primera unidad, mes de marzo. El día de hoy vamos a obviar los orales de entrada, pero los orales de salida sí lo vamos a aplicar de la clase de hoy. ¿Ok? Traten de participar en los orales, alumnos, todos los que puedan, porque eso sube sus notas considerablemente. Participe. Bien, chicos. Entonces, vamos a dar inicio al tema de hoy, 7 de abril. El tema pasado fue referente a glúcidos o hidratos de carbono, o carbohidratos, como gusten ustedes llamarlo. En esta oportunidad vamos a tratar sobre los lípidos o grasas. ¿Ok, chicos? Van a prestar bastante atención. Saquen sus lapiceros para que hagan sus apuntes respectivos y puedan estar preparados para el oral de fin de clase. Y empezamos entonces pues con el tema, lípidos o grasas. Bien, chicos. Veamos la primera diapositiva. Lo que están observando, dos figuras que muestran en la parte izquierda de la pantalla lípidos o grasas de origen vegetal, o llamada también insaturadas, y las grasas de origen animal o saturadas. ¿Ok? Bien. Todos sabemos que son bastante beneficiosas las grasas de origen vegetal, por la menor cantidad de triglicéridos que contienen y por los radicales libres. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Entonces veamos, los lípidos constituyen aproximadamente el 34% de la energía de la dieta humana. Bien, el 34% del 100, el 34 es bastante que decir, alumnos, de la energía de la dieta humana. Entonces, es la fuente energética de mayor importancia, al igual que los glúcidos.
¿ok? Que también son fuentes energéticas. Bien. Son insolubles en el agua. Esa es otra característica de los lípidos. Insolubles en agua y están formados por 3 bioelementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Pero no hay que olvidar también que tenemos lípidos complejos, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno en cuanto a los lípidos simples. Pero también tenemos lípidos más complejos en los cuales participan el fósforo y el azufre. No olvidemos ese dato, ¿ya? Bien. Las grasas se pueden obtener de diferentes formas, alumnos. Por ejemplo, dentro de las grasas vegetales, estamos observando el maní, la nuez y la palta. Y dentro de las grasas animales, carne, leche, huevo, pescado. Bien. Miren ustedes la importancia de cada una de ellas. Por ejemplo, las grasas de origen vegetal contienen ácidos grasos insaturados. Su punto de fusión es bastante bajo. Son líquidos a temperatura ambiente y las encontramos en las semillas vegetales y en los frutos, ¿no? Cuando hablo de semillas vegetales me refiero, pues, por ejemplo, a la semilla del algodón, por ejemplo, ¿no? Es un vegetal, del cual extraemos el aceite, por ejemplo, aceites vegetales, ¿no? A la palta, que es de origen vegetal. Y dentro de las grasas de origen animal, tenemos que son ácidos grasos saturados, su punto de fusión es bastante elevado y son sólidos a temperatura ambiente. El sebo, por ejemplo, la grasa, el sebo, son sólidos, ¿no? El sebo de la carne, por ejemplo, de los animales, ¿no? Son sólidos a temperatura ambiente. En cambio acá, origen vegetal, son líquidos, ¿no? El aceite de oliva, por ejemplo, ¿no? Grasas de origen animal son grasas animales, o sea, se extraen de los animales, como verán ustedes, ¿ven? La jamonada, ¿no? Salchicha, mortadela, todos estos embutidos son de origen animal. Y en exceso, repito, son bastante perjudiciales, sobre todo para el sistema circulatorio, ¿no? Me refiero, por ejemplo, hay enfermedades cardiovasculares, obstrucción de arterias, aneurismas, infartos al miocardio, ¿no? El exceso, ¿no? ¿Por qué? Por la gran cantidad de triglicéridos que se encuentran en estos embutidos que están ustedes observando. Toda la comida chatarra, todo eso es un veneno, alumnos, el ingerir constantemente, porque provoca, 1, enfermedades cardiovasculares, 2, obesidad, una tremenda obesidad, y más aún se va a acentuar dicha obesidad si la persona no hace deporte, no practica deporte, porque no quema grasas en forma natural. Al no quemar grasa, entonces se van a depositar depósitos grasosos en el organismo, se produce la obesidad y de ahí provienen los problemas cardiovasculares, ¿no? Bien, chicos. Entonces, mucho cuidado con esta parte, ¿ya? Se ven bien. Bien. ¿Qué son los lípidos y para qué sirven? La palabrita. ¿Qué son los lípidos y para qué sirven? Alumnos, los lípidos, ¿no? Son moléculas biológicas presentes en el organismo y son esenciales
para el buen funcionamiento del metabolismo. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Son esenciales. Los triglicéridos, por ejemplo, son esenciales, ¿no? Para producir una serie de colesterol, una serie de vitaminas, de hormonas. Pero lo repito, en exceso es perjudicial. No olvidemos que los triglicéridos, el organismo mismo elabora sus triglicéridos. No te olvides de eso. El mismo organismo elabora tus triglicéridos. Y si a usted le aumenta en un análisis de sangre ve que los triglicéridos están altos, es porque usted está ingiriendo demasiado lípido, demasiadas grasas, ¿no? Tiene que someterse a una dieta, evitar el arroz, almidones, azúcares, grasas. ¿Bien? Entonces, los lípidos son moléculas biológicas presentes en el organismo, esenciales para el buen funcionamiento. Los lípidos incluyen, ¿ven? Las grasas, aceites, ceras, vitaminas, hormonas, ¿sí? Y la mayor parte de las membranas celulares. Nosotros sabemos que las membranas celulares están formadas pues, por una doble capa de fosfolípidos. No olvidemos eso. Todas las membranas celulares presentan esa particularidad, que están formadas por una doble capa de fosfolípidos, ¿no es cierto? Eso lo sabemos también. Bien, alumnos. Antes de pasar a la clasificación de los lípidos, es muy importante también que ustedes conozcan qué son grasas insaturadas y grasas saturadas. ¿Ya, chicos? Miren bien. Por ejemplo, cuando hablamos de grasas insaturadas, decimos pues que son aquellos, son ácidos grasos que primeramente poseen uno o más enlaces dobles en su cadena carbonada. De uno a dos enlaces, uno o más enlaces dobles son grasas saturadas, ¿ya? A temperatura ambiente son líquidos y aportan igualmente 9 kilocalorías por gramo. ¿Se encuentran dónde? En frutos secos, en las semillas, por ejemplo, ¿no? En los aceites vegetales, en el pescado, ¿ya? Estas son grasas insaturadas, que son, digámoslo así, las recomendables en este aspecto, las menos dañinas, las grasas insaturadas. En cambio, las grasas saturadas son grasas simples, carecen de doble enlace, ¿no? Son sólidas, como el sebo, por ejemplo, la mantequilla, por ejemplo, la margarina, la mantequilla, la nata y la leche, ¿no? Son grasas saturadas, sólidas a temperatura ambiente, ¿no? Repito, la mantequilla, la salsa, los pasteles horneados, por ejemplo, los productos lácteos, margarina, frituras, toda la comida chatarra, todo eso son grasas saturadas, son ricas en triglicéridos. Esas son las peligrosas, esas son las peligrosas. Las grasas saturadas, entonces, son, digámoslo así, las que perjudican al organismo. Bien. Entonces, pasemos a lo siguiente, la clasificación de los lípidos. La clasificación de los lípidos. Se dividen en 3 grandes grupos: lípidos simples, compuestos y misceláneos. Miren, observen bien estos 3 grupos, anótenlo bien. En 3 grandes grupos. A ver, los lípidos simples. Empecemos con los lípidos simples. Se denominan simples cuando en su composición, dice, solo se encuentran moléculas de carbono, hidrógeno, oxígeno. Son compuestos formados por ácidos grasos que al unirse a un glicerol forman glicéridos. Entonces, lípidos simples, ¿ok?
solo se encuentran estos tres bioelementos en su composición química: carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, compuestos formados por ácidos grasos que al unirse a un glicerol forman glicéridos. Estos glicéridos pueden ser monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos, ¿no? Que son las grasas o aceites de los que hemos estado conversando. Los triglicéridos, que están conformados por grasas y aceites. Eso es lo perjudicial, alumno. Y si se unen a un alcohol de cadena más larga, ya no sería triglicérido, sino sería un cérido, ¿no? O sea, una cera. ¿Ya? Bien. Entonces, creo que ustedes tienen, ya ustedes deben tener, alumnos, algunos conceptos que es un alcohol, un glicerol en química. Miren, es básico que ustedes sepan, conozcan pues un ácido, ¿no? Un ácido, un metanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol. Conozcan ácidos grasos como ácido metanoico, butanoico, pentanoico, hexadecanoico, palmítico, estiárico, leico. Esos grasos ustedes deben conocerlos, chicos, por química ya. Ya yo no le explico nada de eso, yo voy de frente voy a mencionárselo, se supone que usted ya lo conoce, ¿no? Por ejemplo, repito acá, lípidos simples, no son los más simples, carbono, hidrógeno, oxígeno, por ejemplo, el ácido etanoico, metano, etano, dos carbonos, sería CH3-COOH, que es el ácido, el radical ácido, ¿no? Radical ácido COOH sería ácido etanoico, por decirlo así. ¿Cierto? Bueno. Entonces, solo se encuentran, repito, lípidos simples, se denominan lípidos simples cuando en su composición se encuentran solamente carbono, hidrógeno, oxígeno. Entonces, son compuestos formados por ácidos grasos, ¿no? Ácido graso, por ejemplo, el ácido etanoico, que al unirse a un glicerol, o sea, a un alcohol, forman los glicéridos, ¿no? Los glicéridos pueden ser de varias variedades, ¿no? Monoglicéridos, triglicéridos, triglicéridos, ¿no? Que son las grasas, ¿no? Están los aceites, miren las grasas están, ¿ven? Las grasas, los aceites. Y si estos se unen a un alcohol de cadena más larga, por ejemplo, por ejemplo, decanol, por ejemplo, de 10 carbonos, ya se llama serio, o cera, ¿no? Que tratan ustedes observando, ¿no? Un serio, o cera, ¿no? Elaborada por las abejas, ¿no? Ustedes conocen la cera. Bien, chicos. Eso en cuanto a lípidos simples, ¿ok? Bien, otra característica, a ver, de los lípidos simples. A ver, lípidos simples. Bien, creo que eso sería todo. Bien, lípidos simples. Pasamos ahora entonces a la siguiente diapositiva. Seguimos con los lípidos simples. Función biocatalizadora. Tienen bien esta función de los lípidos simples. Función biocatalizadora. ¿Qué significa biocatálisis? O sea, son funciones que favorecen las reacciones químicas en los seres vivos. Miren, alumnos, dentro del citoplasma de la célula se producen una serie de reacciones químicas biocatalizadoras. Estas reacciones químicas reciben este nombre, biocatalizadora. Acá participan una serie de enzimas que van a tener como función acelerar estas funciones biocatalizadoras, acelerar las reacciones químicas, aceleran o retardan las reacciones químicas que se producen en el citoplasma celular. Entonces, estos lípidos simples van a favorecer tremendamente estas reacciones. Por eso dicen, tienen función biocatalizadora, favorecen las reacciones químicas, las RQ, en los seres vivos. Yo cuidado con eso, ¿ya? Esta función biocatalizadora. Ahora, entre los lípidos simples tenemos a los triglicéridos. Mucho cuidado, que mencionamos en antes, alumnos.
¿Qué son los triglicéridos? Los triglicéridos son un tipo de grasa presente en la sangre. Mucho cuidado, ¿ya? Todos tenemos triglicéridos en la sangre. Es un tipo de grasa presente en la sangre. Su exceso puede conducir a enfermedad de las arterias, alumno. El exceso de triglicéridos. No olvides, ese dato es muy, muy importante, alumno. ¿Ya? Ahora, veamos. ¿Qué causa los triglicéridos altos? Cuando usted tiene, digámoslo así, triglicéridos de 200, como ven acá, de 200 a 500. Son triglicéridos bastante altos. Pero ¿qué va a causar que estos triglicéridos suban tanto en su sangre? Primero, es que tiene sobrepeso, o sea, es una persona obesa. Vean acá, vean estos rollos acá, vean que están agarrando. Una persona muy obesa. Eso va a hacer que sus triglicéridos suban en la sangre. Otra causa de triglicéridos altos sería fumar cigarro, constantemente fumar cigarrillos, uso excesivo de alcohol, comer más calorías de las que quema, ¿no? O sea, comer un exceso y usted al hacer poco ejercicio no va a quemar las calorías en una forma natural. O sea, comer más calorías de las que quema. También algunos trastornos genéticos, algunas enfermedades del tiroides, algunas enfermedades renales y hepáticas, ¿no? Todo esto, ¿no?, va a hacer que suban sus triglicéridos en la sangre. Pues, ¿qué causan los triglicéridos altos? Estos son las consecuencias, digamos, lo que causa justamente el que usted tenga los triglicéridos altos. Acá hay un dato, mire, muy interesante. Triglicérido normal, lo que debe tener toda persona haciéndose un análisis de sangre, menos de 150 miligramos por decilitro. ¿Ya? Menos de 150 miligramos por decilitro. El límite es entre 150 a 199 miligramos por decilitro. Es el límite que usted debe de tener, alumno, el límite. Si usted tiene más de 200 de triglicéridos, es que ya está alto, alumno. Ya está alto y usted va a sentir mareos, ¿no?